La dinastía Shang fue la última en no contener documentos históricos oficiales propios de su tiempo, los cuales se cuestionaron a comienzos del siglo XX por nuevas corrientes historiográficas. Ello fue posible al surgir la posibilidad de contrastar su información con descubrimientos arqueológicos, y fue gracias a estos últimos que conocemos detalles más auténticos sobre la realidad de los Shang, cosa que revisaremos en este video. Así que ponte cómodo, busca un rico bebestible y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte más videos sobre la historia de China. Resulta que a finales del siglo XIX habían algunos farmacéuticos que estaban vendiendo algo que llamaban huesos de dragón. Con el tiempo estos llamaron la atención de los arqueólogos, de los historiadores, porque estos huesos tenían unas inscripciones en un chino arcaico. Por eso les llamó la atención. Y empezaron a tratar de conseguir todos estos huesos que encontraban. Y de repente pensaron, ¿dónde puede que haya más? Empezaron a buscar en los registros históricos oficiales que existían. Y bueno, se hablaba de la última capital que tenía la dinastía Shang. Fueron hacia donde supuestamente estaba, empezaron a hacer excavaciones y, sorpresa, encontraron muchos más de esos huesos. Se llegaron a encontrar hasta 100.000 de esos huesos. No necesariamente en el mismo lugar, pero sí de esa dinastía. Y fue gracias a estos huesos, junto con unos caparazones de tortuga que también tenían estas escrituras en chino arcaico, que se pudo desentrañar cómo era la dinastía Shang escrita en esa época misma. De aquí que alguien se podría preguntar, ¿y por qué existían huesos y caparazones con escrituras en chino arcaico? Y la respuesta es que ello es producto de una práctica chamánica que existía en la época como parte de los rituales y ceremonias religiosos que se hacían. ¿Cómo funcionaba esto? Pues habían unos chamanes que hacían contacto entre los antepasados y el monarca Shang, hacían sus contactos, obtenían respuestas y dichas respuestas pasaban a oídos de escribanos que eran los encargados de en los huesos y en los caparazones registrar las respuestas que se daban a través de esos ritos. Y estos huesos y caparazones eran parte de un oráculo, de una lectura que se hacía en estos cultos, lo de los chamanes, estos ritos de los chamanes, mejor dicho. Y fue gracias a estos huesos, contrastado con hallazgos arqueológicos, y bueno, puede que en parte la historia oficial china, que se pudo complementar hechos que realmente podamos conocer de la dinastía Shang, de qué características tuvo en parte la sociedad, en parte sucesos cronológicos y un montón de cosas. Con esto se comprobó que los 30 reyes Shang anotados en fuentes escritas posteriores fueron reales, los cuales estuvieron repartidos entre 18 generaciones. Se pudo desentrañar que la sucesión de un rey recaía en hermanos menores al difunto. Cuando la generación de hermanos se acababa, la línea sucesoria iba desde tío materno a sobrino. La dinastía Shang tuvo 8 capitales, de las cuales 2 se pudieron encontrar restos. La última cerca de Anyang, establecida cerca del año 1300 a.C., y otra en Zhengzhou, al menos un siglo antes. Para hablar un poco más de cómo se llegaban a obtener estos huesos, pues yo les pido una cosa a los animalistas. Tápense los oídos. Resulta que los animales, no sé si vivos o muertos, ojalá que muertos, los ponían en un lugar, con unos recipientes, tenían metal al rojo vivo, los ponían encima de los animales, a la altura de los huesos de los omóplatos y de otras partes,
y dependiendo de cómo iba quemando la piel y los huesos, los chamanes iban haciendo lectura de lo que los antepasados intentaban decir, y de ahí obtenían las respuestas. Después de esta afirmación, no puedo decir ya que ningún animal fue sacrificado durante el desarrollo de esta dinastía. La escritura que tenían esas inscripciones en China antiguo nos habla de lo desarrollado que estaba dicho lenguaje en esa época, porque habían oraciones completas, había una distinción entre sujeto y predicado, donde en el predicado se encontraba un verbo y un complemento. No me pregunten si directo, indirecto, circunstancial, pero existía. O sea, había una formación gramática bastante compleja. Eso ya nos habla de lo desarrollado que estaba el idioma, al menos de forma escrita. Otro elemento que fue importante para estas prácticas chamánicas fueron las vasijas de bronce, que se utilizaron harto para ellas y que también contenían inscripciones en chino arcaico. Se me olvidó decir que las vasijas de bronce reflejaban el alto grado de desarrollo que tenía la metalurgia del bronce en esa época, llegando algunos a afirmar que estas vasijas nunca fueron superadas en el nivel de prolijidad logradas para su fabricación. Lo curioso es que no habían representaciones gráficas de deidades en ninguna parte, no se han encontrado. Puede que simplemente no existieran. Es decir, que los chinos, si le hacían culto a deidades, no tenían como una imagen de ella para venerarla, simplemente lo hacían, era algo abstracto para ellos. Esta práctica de los huesos tenía un nombre, escapulamancia, lo dije bien. Estaba al servicio del rey Shang, que como dije antes es para conectarse con los antepasados y para rendirle culto. ¿Ya? Esta rendición de culto también se le hacía al Shang-Ti, el dios antepasado supremo, que era una deidad que se conocía en la casa Shang, a la cual se le pedía prosperidad y bienestar dentro del reino. ¿A qué más rendían culto estos chamanes, además de los antepasados y de este Shang-Ti del que estamos hablando? Bueno, a divinidades, otras más, expediciones militares, nombramientos de cargos, convocatorias en la corte, construcciones de ciudades, campañas agrícolas, el clima, ver si habían sequías o inundaciones, por ejemplo, consultas sobre viajes, sueños, curas de enfermedades, nacimientos, ritos de fertilidad y longevidad, entre otras cosas. Hasta existían calendarios para los rituales, que por otro lado dejan ver un cierto manejo de números que parece ser sofisticado para la época. Al parecer dominaban el sistema decimal y sexagesimal, y puede que hasta los ciclos solares y lunares. Por ende, no era raro imaginar que hubiese un cierto grado de manipulación de los chamanes, porque de ellos dependían las respuestas que obtenían de los antepasados. Como que se confiaba ciegamente en ellos. Y si estos querían, obviamente, sacar algún rédito, seguramente también manipulaban las respuestas. O sea, no cabe la menor duda de que eso tiene que haber pasado. ¿Cómo cómo se puede estar tan seguro que lo que está diciendo el chamán es lo que realmente va con su práctica o se lo está inventando por cualquier otra cosa? Porque tenía la imaginación bastante buena o porque estaba drogado, qué sé yo. Pero no todas las prácticas chamánicas se reducían únicamente a los monarcas o a la dinastía Shang. También había nobles, los más importantes, que tenían estas prácticas. De hecho, se ha sabido con el tiempo y la arqueología que han habido cámaras subterráneas donde se practicaban estos ritos y ceremonias chamánicas. Se realizaban sacrificios a varios tipos de animales, como por ejemplo los perros, corderos, tortugas y bueyes, e incluso seres humanos.
que generalmente eran esclavos, que había toda una vida después de la muerte. El noble que fallecía se le ponía en un ataúd junto con sus armaduras, sus carros de combate, alimentos, servidumbres, entre otras cosas. Nos recuerda un poco a lo que pasaba con los faraones de Egipto. De ahí que los esclavos se les cortaban la cabeza para acompañar al noble fallecido, para que lo acompañara en su viaje. Lo anterior lo tomaré como pie para hablar de muchas cosas. Primero, había un sistema político basado en familias y clanes, donde la familia real estaba entrelazada con otras familias que entre sí eran familiares. Mientras más cercanos fueran tus lazos con la familia real, más rango tendrás o tendrías dentro de la nobleza, y viceversa. Al parecer en esta época había al menos 8 rangos de nobleza por esto. Segundo, el uso del bronce era exclusivamente de la realeza y la nobleza. De ahí que estos fueran los únicos con armas y armaduras de bronce. El resto de la sociedad no tenía estas y tampoco herramientas o utensilios de bronce para actividades como la agricultura, la caza o la ganadería. Solo usaban azada de madera. De manera que la nobleza era la única que iba a las guerras, y además eran los únicos que utilizaban carros de combates tirados por caballos. Los acompañaba un grupo de esclavos o campesinos que formaban una infantería que era bastante secundaria y mal equipada. Tercero, la motivación de las guerras estaba dada de tener lo necesario para continuar con los sacrificios realizados por los chamanes. De ahí que fuese menester obtener esclavos y animales, en desmedro de ser utilizados para la agricultura o la ganadería respectivamente. De hecho, la economía en esta época da la impresión de no estar muy desarrollada, ya que hasta el comercio, si bien existió, era bastante débil. Sobre todas estas cosas volveremos más adelante cuando veamos los cambios impulsados que dieron los cimientos del imperio en China. Al principio de los tiempos, después de la glaciación, la zona norte y más hacia el sur, bueno, la zona norte por mucho tiempo fue más cálida de lo que es actualmente. Había más bosques pantanosos, pero esos fueron desapareciendo a medida que empezaron a aparecer las ciudades, la ocupación del humano, y todos esos bosques y esos territorios hicieron que los animales que se cazaban, que se seguían cazando en esta época, aunque ya la caza ya no era lo principal para alimentarse, pasaron a replegarse más a zonas del sudoeste. ¿Qué se cazó en esta época? Elefantes, tigres, rinocerontes, jabalíes, ciervos, zorros, liebres y varias aves silvestres. De esta caza salían los vestuarios, que además de la domesticación del gusano de seda, había tejidos de cáñamo, se usaban pieles y se usaba el cuero. Y bueno, eso es todo lo que podemos compartir de la dinastía Shang. Poquito, ¿verdad? Cuídense, que estén bien, nos vemos, adiós.